Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva edición de su Noti LBBP. Iniciamos hablando hoy de los Caribes de Anzoátegui y de una información bastante interesante que dio a conocer el colega Efraín Sabarce. Él mencionaba en un post en la red social X que es prácticamente un hecho que tanto Newman Romero como Caribes de Anzoátegui separarán sus caminos de cara a la contienda 25-26. En una propia entrevista que había entregado Otto Padrón, gerente deportivo de Caribes de Anzoátegui, a El Infield Podcast, mencionaba que iban a evaluar qué iba a ocurrir con la situación personal de Newman Romero. Recuerden que él desde hace un par de temporadas no ha ido al circuito mexicano para desempeñarse jugando en la pelota veraniega. El año pasado ya tuvo menor cantidad de juegos con Caribes de Anzoátegui y ahora se da la posibilidad de que para la 25-26 ya Newman Romero, un pelotero que tiene 40 años de edad, termine saliendo de la tribu. Hay que recordar que él tiene 19 temporadas al servicio de Caribes de Anzoátegui, ha obtenido los 4 títulos de la organización, en los 4 ha estado presente Newman Romero, así que ni más ni menos estamos hablando de uno de los verdaderos jugadores históricos de esta organización. Faltará saber, nosotros desde En la Jugada hemos querido profundizar esta información que dio a conocer Efraín Sabarce, que sus fuentes les mencionaban que Caribes de Anzoátegui no continuará con Newman Romero para la siguiente temporada. Nosotros, como les decimos, intentamos contactar con el propio Newman. Hasta ahora ha sido imposible obtener respuesta de su parte para saber si en definitiva está dispuesto a mantenerse activo con otro equipo en la LBBP o si en definitiva colgará los Spikes únicamente jugando con Caribes de Anzoátegui. También faltaría saber qué equipo estaría interesado en Newman Romero. Uno pudiese pensar que quizás Águilas del Zulia o Bravos de Margarita pudiesen estar interesados en sus servicios, al menos para el comienzo de la temporada, pero en todo caso habría que esperar. Quizás uno tendría más sorpresas y otros conjuntos se interesarían por Newman, pero la última palabra la tiene él. Si en definitiva desea seguir jugando en la LBBP, tendrá su carta de libertad de parte de los Caribes de Anzoátegui. De no ser así, recibirá por supuesto su merecidísimo homenaje como histórico de Caribes de Anzoátegui. Hablando de la misma organización oriental, Raymond Gómez fue cambiado de organización. En este mercado de cambios a último momento en las grandes ligas, una de las piezas venezolanas que estuvo inmiscuida en un cambio fue precisamente el relevista derecho Raymond Gómez, que pasó de los Mets de Nueva York a los Orioles de Baltimore en el mismo canje que llevó a Cedric Mullins al conjunto neoyorquino. Raymond Gómez siempre ha sido muy bien conceptuado dentro de la organización de los Mets de Nueva York. Él en este momento está en la sucursal clase A fuerte de los Mets, o hasta este momento estaba, porque ahora pertenece a Baltimore y habrá que ver qué tipo de evaluación le darán a él, si lo quieren mantener en clase A fuerte, si lo quieren subir a AA o en dado caso bajarlo. Esto habrá que esperar. Y en lo que iba de temporada entre clase A fuerte y clase A, Raymond Gómez tenía 4.63 de efectividad con un whip de 1.34. Es verdad que le estaba costando un poco más la clase A fuerte que la clase A, pero en todo caso Baltimore se interesó en él, una de las piezas que estuvieron involucradas en ese cambio que llevó a Cedric Mullins a los Mets de Nueva York. Hay que recordar que Raymond Gómez nunca ha jugado todavía en la LBBP y ciertamente tiene un récord curioso. Ha sido el relevista que ha lanzado el picheo más fuerte en esta temporada en ligas menores. 104 millas por hora llegó la recta de Raymond Gómez. Hay talento en ese brazo y eso lo está viendo los Orioles de Baltimore. Y la última noticia también está inmiscuida en el caso de Caribes con respecto a los cambios que se llevaron a cabo en las grandes ligas. José Butó, este lanzador que tampoco hemos podido disfrutar todavía de él en Venezuela, pero que es una de las caras importantes de Caribes en las grandes ligas, cambió de organización. Precisamente estaba en los Mets, el mismo equipo que estaba Raymond Gómez, y ahora pasa a los Gigantes de San Francisco. José Butó, que fue uno de los pitchers más utilizados por Carlos Mendoza en esta actual temporada, a pesar de que pasó por la lista de lesionados, lleva hasta 35 encuentros en la lomita José Butó como relevista en esta campaña y pasó al equipo de los Gigantes de San Francisco junto a Blake Tidwell y Drew Gilbert. Todo esto por el relevista zurdo Tyler Roger. Hay que recordar los números de José Butó en esta temporada. Hasta ahora estaba siendo la mejor para él en las grandes ligas, porque el año pasado
no tenía un rol específico entre el bullpen y la rotación. Este año ha estado al completo en el bullpen de los Mets de Nueva York y tiene 3.64 de efectividad y 1.38 de whip en 47 entradas de labor. Así que José Butó ahora cambia de organización. Son los Gigantes de San Francisco, es una organización que suele ser un poco más celosa de lo habitual, al igual que los Cardenales de San Luis, para otorgar permisos. Esto no quiere decir que es imposible, pero bueno, el caso de José Butó es particular, un lanzador de 27 años de edad, que no es una estrella consagrada, pero sí es un pitcher que ha ayudado mucho al bullpen de Nueva York en los últimos años, así que habrá que esperar qué rol va a tener en San Francisco y si este equipo está más abierto a dejarlo participar en la pelota invernal. Y ya que estamos en esta misma onda de los canjes que se llevaron a cabo en el mercado de MLB al finalizar el deadline el pasado 31 de julio, tenemos que hablar precisamente de los Leones del Caracas y de Freddy Fermín, que fue una de esas piezas involucradas en cambio. Por supuesto también que Eugenio Suárez cambió de conjunto. Suárez pasó de los Diamondbacks de Arizona a los Marineros de Seattle, otra organización en la que ya había estado en el pasado Eugenio Suárez, que ahora regresa allí, un equipo que está en plena lucha por quedarse con el liderato o el campeonato de la división oeste de la Liga Americana. Y el otro es Freddy Fermín, un cambio bastante interesante porque muchos dentro de Kansas City quizás lo visualizaban como un gran receptor de cara al futuro, pero termina yendo a los Padres de San Diego, donde la cantidad de material que había alrededor de la receptoría, que era Martín Maldonado y Elías Díaz, nos hace pensar que Freddy Fermín ahora tendrá muchísimo más tiempo de juego y probablemente vaya a ser el receptor titular. Fermín, oriundo de Puerto Ordaz, 30 años de edad ya para él. Esta temporada estaba siendo sin duda alguna de las mejores en la Gran Carpa, 2.55 de promedio al bate, es verdad, 309 de OVP, pero lo mejor de Freddy Fermín estaba llegando detrás del plato, por supuesto. Este año tenía 23% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo, además con un muy buen framing, que es como decir los picheos que tú puedes meter en la zona de strike que estaban fuera de la misma. A esta se le llama framing y él es de los mejores de la liga en esto. Muy bueno también en el lanzamiento a las bases, como les decía, recibiendo piconazos. Es un receptor bastante completo y que a la ofensiva pone su granito de arena. Así que Freddy Fermín ahora precisamente en los Padres de San Diego pasó a dicha organización a cambio del prospecto Ryan Bedger y también del lanzador Stephen Kolek. Así que fue Padres de San Diego el equipo que buscó el cambio de Freddy Fermín y lo terminó obteniendo. Y en el caso de Eugenio Suárez, ya una estrella consagrada por supuesto en Estados Unidos, estamos hablando probablemente del futuro ganador al premio Luis Aparicio en esta campaña de las Grandes Ligas, pasa a los Marineros de Seattle, la organización en la que había estado precisamente antes de llegar a Arizona, y en ese canje estuvieron involucrados el prospecto Tyler Locklear y también los lanzadores Hunter Cratton y Juan Burgos. Una nueva organización para él, un equipo con muchísimas más aspiraciones a campeonato como lo son los Marineros de Seattle, y en el mismo caso de Freddy Fermín pasa a los Padres de San Diego, un conjunto que ahora esperará, que fue de los más activos en el mercado de canjes, esperará luchar el oeste de la Liga Nacional ante los todopoderosos Dodgers de Los Ángeles. En otras informaciones de los Leones del Caracas, anunciaron a su primer importado oficial de cara a esta temporada 2025-2026, una especie de sorpresa porque es un lanzador que es verdad que estaba en el radar de varios equipos de la LVP, pero que la última vez que vistió un uniforme en la liga fue con los Tiburones de La Guaira y ahora estará con los Leones del Caracas. Miguel Romero, el cubano Luis Miguel Romero, que ahora formará parte de la rotación y de la importación de los Leones del Caracas en la 25-26, la primera firma que se oficializa. Hay que recordar que el colega Carlos Balbones Rodríguez ya mencionaba a Shea Spitzbar como uno de los importados de los Leones del Caracas, y también Armando Dueñas, que pudimos conocer nosotros desde En la Jugada y les transmitimos la información a ustedes, sería otro de esos importados firmados. En todo caso, Miguel Romero ha estado actuando esta temporada entre la Atlantic League y también ha estado trabajando en la Liga Mexicana. En la Atlantic League estuvo con el equipo Los Dirty Bears de Charleston y en la pelota mexicana con el Águila de Veracruz. Un compendio total de este verano 2025 para él: 10 aperturas, 48.1 entradas de labor, 5.02 su efectividad y un alto whip de 1.63. Hay que recordar que las últimas dos campañas de Miguel Romero en Venezuela no han sido nada buenas. La primera fue la 23-24. Es verdad que por la postemporada terminó dejando un buen sabor de boca, pero en temporada regular en esa contienda dejó 6.06 de efectividad Miguel Romero y 1.84 de whip. Y en la pasada contienda, que terminó siendo cesanteado, hizo 7 aperturas y perdió 5 juegos. 8.58 su efectividad
y un whip de 1.73. Estamos hablando de que Miguel Romero fue uno de los pitchers importantes de la pasada postemporada 23-24 para los Tiburones de La Guaira. Lo repitieron para la 24-25 y se demostró que en definitiva no podía. Un pitcher que además tuvo una característica interesante. Cuando lanzaba en Macuto, en el estadio de La Guaira, lo hacía muy bien a nivel del mar, pero cuando subía a la capital, con un poco más de metros de altura, le costaba muchísimo más a él. Veremos ahora en su casa, en el Estadio Monumental, cómo le va. En todo caso, pudo haber enmendado estas estadísticas y ahora saber lanzar en un terreno difícil como lo es la capital del país, pero los Leones del Caracas confían en que ese conocimiento que tiene en la liga y bueno, los números que está colocando este año lo van a convertir en un lanzador importante para la rotación del manager José Alguacil. También con respecto a los melenudos, Luis Curbelo debutó en la Gran Carpa. Ya desde hace un par de meses atrás nosotros le habíamos comentado que estaba muy cerca de subir a la Gran Carpa desde la AAA de los Rangers al equipo grande. Esto no se dio, pero ahora sí. Debutó con el conjunto tejano, lo hizo precisamente contra los Marineros de Seattle en la pasada jornada del 31 de julio, lanzó 2 entradas de labor Luis Curbelo, permitió tan solo un indiscutible y ponchó a 3 rivales en su relevo, así que bastante positivo este debut para Luis Curbelo. Él venía haciendo un trabajo fenomenal en la sucursal AAA de los Rangers de Texas, había dejado efectividad de 3.26 y un whip de 1.27, así que merecidísimo este debut en la Gran Carpa para este lanzador oriundo de Higuerote, 24 años para él, era ficha de Cardenales de Lara y llegó vía cambio a los Leones del Caracas en la pasada contienda. Apenas pudo lanzar un inning de labor y después se fue porque quería prepararse para esta nueva temporada de Grandes Ligas con los Rangers de Texas, una nueva organización. Hay que recordar que él precisamente era de Seattle, pasó a los Rangers de Texas, quería prepararse, lo hizo bien y ahora, casi en agosto, en 31 de julio, realizó su debut en las Grandes Ligas. Las felicitaciones para él porque además lo hizo de la mejor manera posible. La última información de los Leones del Caracas, Carlos Hernández pasa por su tercer equipo este año en las Grandes Ligas. Empezó con los Phillies de Filadelfia, fue puesto en asignación y pasó a los Tigres de Detroit vía waivers y ahora en ese mismo proceso es que llega a los Guardianes de Cleveland, que lo reclamaron vía waivers a Carlos Hernández y recibirá una nueva oportunidad. El espigado lanzador de 1,93 m de alto para quedarse en la Gran Carpa. Este año entre Detroit y Filadelfia, 6.69 de efectividad y 1.79 de whip. Sobre todo con Detroit le fue bastante mal, ¿no? En 11 presentaciones, 10.2 entradas de labor, permitió 12 carreras limpias. Estamos hablando de que permitió una carrera limpia, o más de hecho, de una carrera limpia por cada encuentro lanzado. Carlos Hernández, que ahora tiene una nueva organización en las Grandes Ligas como los Guardianes de Cleveland. Veremos si es capaz de ganarse su puesto ahí o si es bajado a las ligas menores. Los Cardenales de Lara anunciaron su segundo importado de forma oficial en esta temporada. Se trata del norteamericano Christian Cosby. La verdad, trae unos números espléndidos Christian Cosby en esta temporada muerta. Ha estado actuando primero en la American Association, una liga que está un peldaño por debajo, pudiésemos decir, del Atlantic League y 2 peldaños por debajo de México en cuanto a lo que se puede considerar en líneas generales la pelota independiente. Ahí estuvo con el equipo de los Canarios y dejó efectividades 0.76 en 23 entradas de labor, 25 relevos para él, 6 juegos salvados, 0.93 de whip, y esto le sirvió ganarse un contrato con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana. Ahí ha hecho 6 presentaciones, 8 entradas de labor, no ha permitido ninguna carrera limpia y tiene 0.38 de whip. En definitiva, si vemos los números totales que ha dejado Christian Cosby, como les digo, uno de los mejores relevistas que se podían conseguir en el mercado de extranjeros para la LVP, el compendio total en esta campaña tiene 0.57 de efectividad y 0.79 de whip en 31.2 entradas de labor. Estamos hablando de un lanzador muy completo, 28 años de edad para él, será su primera experiencia en la pelota independiente, ya tiene algún tiempo fuera del sistema MLB desde 2022 cuando estaba con la organización de los Reales de Kansas City, así que será su primera experiencia en la pelota invernal. Lo hace con Cardenales de Lara, que creo que se han llevado una pieza que muchos equipos, no solo en Venezuela, sino en el Caribe, se estaban luchando, como es el caso de este diestro Christian Cosby, que perfectamente pudiese ser cerrador de Cardenales de Lara en caso de que quieran quitarle ese rol a Vicente Campos. Otro de los venezolanos que fue canjeado en esta fecha límite de cambios de la MLB fue Everson Pereira, que pasó precisamente de los Yankees de Nueva York
a los Rays de Tampa Bay, lo que diríamos popularmente en Venezuela un cambio pelo a pelo entre Yankees y Rays. Los Yankees recibieron al cubano José Caballero, mientras que los Rays de Tampa Bay se llevan a este prospecto Everson Pereira. La verdad que nos alegra por Pereira porque creemos que es un outfielder que tendría muchísimo más tiempo de juego en otra organización. Entre los Yankees, entre Cody Bellinger, Aaron Judge, Jason Domínguez, y pare usted de contar, parecía complicado que tuviese el tiempo de juego que él necesitaba. Ahora con los Rays de Tampa Bay, otra organización, quizás precisamente ese tiempo de juego puede llegar. Everson Pereira, que tuvo un sprint training sencillamente espectacular con el equipo de los Yankees de Nueva York. Este año en AAA estaba dejando promedio al bate de 2.54 y un OPS bastante positivo de 864, 52 empujadas en 70 encuentros con 68 carreras anotadas. Estamos hablando de que prácticamente estaba anotando una carrera por encuentro. Everson Pereira, habrá que analizar en su justa medida si esto representa una buena noticia o no para Cardenales, porque ciertamente quizás esta nueva organización tiene unos planes absolutamente distintos a los que tenían los Yankees de Nueva York con él, y podrían prohibir una posible participación de Everson Pereira en Venezuela. Hay que recordar que desde la campaña anterior Cardenales tenía el permiso por completo de los Yankees para que Everson Pereira debutara en la LVP. Una lesión fuerte en su brazo de lanzar evitó precisamente que él pudiese debutar en Venezuela, y todo apuntaba en que en la 25-26 sí iba a ser así. Es cambiado los Rays de Tampa Bay. Habrá que esperar y ser cautelosos al respecto para saber si los Rays también le dan permiso de que participe en Venezuela, o en todo caso le dicen nada de eso porque tienes otros planes aquí. Y finalizando las informaciones de Cardenales de Lara, hay que hablar de Eduardo García, uno de los grandes peloteros que tiene en las granjas Cardenales de Lara. El año pasado no tuvo casi acción en la ronda regular, pero sí en la postemporada y sí en la gran final. Cuando Cardenales volvió a sus raíces y colocó a este muchacho como campo corto, digo volvió a sus raíces porque Cardenales había colocado a Andrés Chaparro en tercera y a Ildemaro en el shortstop, no era el mismo equipo versátil y rápido en las bases, y cuando colocó a Eduardo García en el campo corto, la final dio un vuelco para positivo, para bien en Cardenales de Lara, y precisamente fue porque este muchacho jugó buena pelota. Es uno de los grandes prospectos de Cardenales de Lara, y en esos últimos 5 duelos que tiene en la sucursal clase A fuerte de los Cerveceros de Milwaukee, está demostrando el valor que tiene. El promedio al bate de Eduardo García en esos últimos 5 encuentros, 1046 de OPS, 4 carreras impulsadas, 4 carreras anotadas para este muchacho de 23 años de edad, que este año en clase A fuerte está dejando unos registros bastante interesantes. 772 es su OPS sin ser un extraordinario slugger. En 94 encuentros tiene 90 indiscutibles y jugando prácticamente a tiempo completo como campo corto en la clase A fuerte de los Cerveceros de Milwaukee, aunque también ha estado jugando bastante como jardinero central. Así que en esos últimos 5 duelos, el prospectazo de Eduardo García, 476 de promedio al bate con la clase A fuerte de Cerveceros de Milwaukee. Los Tigres de Aragua hicieron oficial al completo su cuerpo técnico que van a tener de cara a la campaña 25-26. Habían ya algunos rumores de quienes pudiesen estar conformando e integrando ese cuerpo técnico. Por supuesto, el líder del cuerpo técnico y del equipo, Osvaldo Guillén, como su manager, estará como su mano derecha, que ya también se había develado. Rosel Vázquez será su coach de banca. El coach de picheo será Orber Moreno, una información que también había adelantado la colega Georgeni Pérez y que ahora se confirma con el anuncio oficial de los Tigres de Aragua. Héctor Jiménez, gran estrella y leyenda dentro de los Tigres de Aragua, será el coach de bateo del equipo. En cuanto al coach de catcher, va a haber un nuevo puesto este año y será el encargado Jorbit Torrealba, que estará con el cuerpo técnico de los Tigres de Aragua. Luis Maza como coach de primera, Víctor Oramas como coach de tercera, interesante también adición de Horacio Estrada como coach de bullpen, y Osney Guillén, que será el coach de control de calidad. Esos serán el cuerpo técnico al completo que tendrán los Tigres de Aragua para esta temporada 2025-2026. Interesante la mezcla de leyendas de los Tigres de Aragua con personas de confianza de Osvaldo Guillén. El mismo caso de Rosel Vázquez, darle continuidad a alguien que el año pasado hizo, como quien dice, el milagro de clasificar a este equipo a la postemporada. Creo que es bastante acertado por parte de los Tigres de Aragua enrumbar así su cuerpo técnico muy bien seleccionado. Veremos qué frutos le dará para el conjunto bengalí, que actualmente de los conjuntos que han quedado campeones en la LVP, los que han quedado campeones, es decir, Bravos está excluido de esta lista. De los 7 que sí han levantado en algún momento el
título, el campeonato de la LVP, Tigres de Aragua es el que tiene la sequía más grande. Desde la campaña 15-16 el conjunto aragüeño no obtiene el campeonato. Jesús Rodríguez siempre lo nombramos prácticamente los Noti LVP porque es que tiene un rendimiento singular, increíble el que muestra este pelotero en la AAA. Y fue pieza de cambio también en el mercado del cierre de la MLB. Pasó de los Yankees de Nueva York, quien era su organización, a los Gigantes de San Francisco. Es el nuevo equipo en el que va a estar Jesús Rodríguez. Y es un caso similar, ¿no?, al de Everson Pereira, porque Jesús Rodríguez parecía tener el talento suficiente, este pelotero de 23 años de edad, como para jugar en cualquier equipo de las grandes ligas. Solo por estar en un equipo como los Yankees es que parecía complicado que no hubiera acción. Y ahora pasa a los Gigantes de San Francisco, que creo que puede tener más chance de juego ahí, por el relevista Camilo Doval. También pasaron a los Gigantes de San Francisco Christian Bierling, Jesús Rodríguez, como se los comentaba, Carlos de la Rosa, un lanzador zurdo, y también el antisalista Parks Harber. Así que Jesús Rodríguez, que en esta campaña en la sucursal AAA, escuchen estos números increíbles entre AAA y AA que estaba dejando Jesús Rodríguez: 300 de averaje, 390 de OBP y casi 800 de OPS. Todo esto para alguien que es receptor, y 300 de promedio al bate y casi 400 de OBP. Alguien que este año en AAA, por ejemplo, ha jugado 42 veces como receptor, con un 36% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo, y también jugando en la tercera almohadilla y en la primera base si hace falta. Estamos hablando de un receptor que batea por encima de 300 en esta temporada. OBP de casi 400. 36% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo, y que además te puede jugar tercera y primera. Eso adquieren los Gigantes de San Francisco. Veremos si le darán la confianza que merece este pelotero para que debute en MLB y sin duda alguna podamos disfrutar de ese extraordinario talento. Y en las últimas informaciones de los Tigres hay que hablar de Eduard Bazardo, que sencillamente vive un momento espectacular. Creo que es el mejor momento de su carrera en las grandes ligas. Este pitcher que pasó de Magallanes a los Tigres de Aragua en este mercado de cambios y que ahora mismo está consagrándose en su rol en el bullpen de los exitosos Marineros de Seattle. Él, en sus últimos 13 encuentros que ha lanzado, tiene efectividad de 1.29 para Eduard Bazardo. En 13 relevos ha dejado muy buena sensación de boca para él. 16 ponches en 14 entradas, y en lo que va de contienda Eduard Bazardo tiene una muy buena efectividad de 2.65 en 54.1 entradas de labor. Estamos hablando de que nunca antes había lanzado tanto en la gran carpa. La última vez que había lanzado bastante fue en 2024, lanzó 27 innings de labor. Este año ya pasó el doble de innings Eduard Bazardo, con una efectividad todavía muchísimo mejor a la del año pasado. 4.88 el año pasado, este año 2.65, y un muy buen whip también de 1.07. Esto quizás no será una buena noticia para los Tigres de Aragua. En dado caso habrá que esperar, porque Eduard Bazardo, aunque no se ha caracterizado por participar temporadas completas en la LVP, siempre ha jugado, y quizás esos serán sus planes para la 25-26. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Amigos, llegamos a la mitad del Noti LVP. Como siempre, les recomendamos que se suscriban al canal si no lo han hecho, que dejen un like para apoyar este contenido y sobre todo que activen la campana de notificaciones. Estas 3 cosas son absolutamente gratis para ustedes, no les conlleva ningún tipo de precio y a nosotros nos beneficia muchísimo para continuar creciendo dentro de esta plataforma. Corresponde hablar ahora de los Tiburones de La Guaira. Tenemos algún tiempo sin mencionar a Yangervis Solarte en este espacio, pero al final Yangervis Solarte está haciendo lo que sabe hacer. En esos últimos 30 días con el equipo de los Leones de Yucatán, que están en plena lucha por meterse a la postemporada de la pelota mexicana, sigue bateando Yangervis Solarte. 310 su promedio al bate en los últimos 30 días para Solarte, 392 es su OBP, 904 su OPS, 24 carreras impulsadas. En 21 encuentros tiene Yangervis Solarte en esos últimos 30 días. Además ha conectado 4 jonrones, 5 dobles. Sin duda alguna una temporada fenomenal para él. La empezó con el Águila de Veracruz, ahora mismo está con los Leones de Yucatán y ya suma hasta 17 vuelas cercas Yangervis Solarte. Su cifra máxima la conectó en 2022 con los Algodoneros de Unión Laguna al sonar 20 estacazos de vuelta completa. Veremos si es capaz Yangervis Solarte o no de superar esta marca impuesta por él a nivel personal. Y bueno, este año ha estado jugando, por supuesto que bastante en la tercera almohadilla.
todos los juegos que ha estado con Yucatán ha sido como antesalista, pero también jugó un par de oportunidades tanto en primera como en segunda, Yangervis Solarte, que seguirá teniendo un rol importante dentro de Tiburones de La Guaira, quizás ya no como tercera base, sino como inicialista. Esa fue también una de las razones por las que Wilson sale de Tiburones, porque ahora ven a Yangervis Solarte como el inicialista de dicho equipo. En otras informaciones del conjunto Tiburón, José Urbina está intratable en sus últimas 6 aperturas, pero intratable de verdad. Una cuestión que está prácticamente para ser ascendido en cualquier momento. Este pelotero de apenas 19 años de edad, pero que sin duda alguna es de las grandes esperanzas, de las grandes promesas de las granjas del picheo de los Tiburones de La Guaira. José Urbina, como les decía, 19 años de edad, está en la sucursal clase A de los Reyes de Tampa Bay y en esas últimas 6 aperturas tiene una extraordinaria efectividad de 0.50. En 35.2 entradas de labor han sido 6 aperturas y de esas 6 aperturas, 5 han sido de calidad. ¿Qué es tener una apertura de calidad? Lanzar 6 o más entradas y permitir 3 o menos carreras limpias. Él de ese tipo de aperturas ha tenido 5 en sus últimas 6 salidas. Increíble lo de José Urbina, con 31 ponches en 35.2 entradas de labor. Los rivales le batean en contra 203 de promedio y este año ha sido sencillamente espectacular para él. 1.72 es apenas la efectividad de José Urbina en 16 aperturas este año. Estoy prácticamente convencido de que este pelotero no terminará en clase A esta contienda, sino más bien a clase A fuerte. No está dentro de los 30 mejores prospectos de los Reyes de Tampa Bay, quizás termina el año dentro de dicha lista, pero sobre todo que lo dejen los Reyes de Tampa Bay, así sean 20 entradas de labor para lanzar en Venezuela, porque este pelotero pareciera tener muchísimo en ese brazo. Como les digo, en las últimas 6 aperturas 0.50 de efectividad y en todo lo que va de temporada 1.72 para José Urbina. Y finalizando las informaciones de los Tiburones de La Guaira, hay que hablar de Douglas Orellana, que fue bajado a la sucursal AA de los Mets de Nueva York. Había estado en AAA, le había costado un poco a Orellana y ahora es descendido a esta división AA. Él es verdad que parecía que podía dar el salto a MLB por las increíbles estadísticas que había mostrado en la primera etapa de la temporada. Sin embargo, en AAA no le fue como él esperaba, terminó dejando una alta efectividad de 7.71 y ahora es bajado a la sucursal AA. Allí actuó como de costumbre en el 9º episodio, una entrada de labor con 2 ponches de los 3 bateadores que enfrentó Douglas Orellana. Veremos si puede de nuevo reencontrarse en la sucursal AA para volver a tomar fuerza e intentar llegar a las grandes ligas. Aunque sea bajado a AA, yo no descartaría que pueda recibir una oportunidad con los Mets de Nueva York en la Gran Carpa este año. Es verdad que los Mets también, bueno, se movieron bastante en el mercado de cambios antes de que finalizara y adquirieron varios relevistas que creo que los van a ayudar. Por ejemplo, Ryan Heasley, el mismo caso que les mencionaba hace algunos segundos de Rogers, el zurdo que llegó desde los Gigantes de San Francisco, y quizás va a tener menos tiempo de juego Douglas Orellana. En todo caso, a esperar y ojalá los Mets de Nueva York permitan que este lujoso brazo que pudiese reforzar ese bullpen de los Tiburones de La Guaira lance en la 25-26. Hablando de lanzadores y de equipos que tienen muchísimo material en ligas menores, hay que hablar de las Águilas del Zulia, que precisamente tienen esas dos características. Tienen mucho picheo y sobre todo en ligas menores. Y hay que hablar, si uno habla de picheo y ligas menores, de César Perdomo. Sigue teniendo un año espectacular. Los que siguen los Noti LVP están al corriente de todo lo que nosotros hemos conversado al respecto de este lanzador oriundo de San Juan de los Morros, que en sus últimas 6 aperturas, escuchen bien, tiene 1.97 de efectividad. César Perdomo, 1.97 de efectividad en esas últimas 32 entradas de labor. Es verdad que no se ha mostrado como un amplísimo ponchador, apenas tiene 23 ponches en 32 entradas, pero eso da igual. Lo importante es hacer el trabajo y eso es lo que está cumpliendo este lanzador de 23 años de edad, zurdo, oriundo de San Juan de los Morros, que permanece en la clase A fuerte de los Gigantes de San Francisco desde el comienzo de este año y ya tiene una efectividad de 4.09 y un whip de 1.28 en esas 19 aperturas de este año. Veremos si termina en la temporada en AA César Perdomo. En todo caso, lo que queremos es que permitan que este zurdo pueda lanzar en la LVP
las Águilas del Zulia tienen muchísimo material. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer un video específico sobre todo el material que tienen las Águilas del Zulia en ligas menores de picheo. Me atrevería a decir que quizás es uno de los equipos ahora mismo, junto a Magallanes, quizás junto al Caracas y Cardenales, que tiene mayor cantidad de picheo en las ligas menores. César Perdomo, Edwin Jiménez, Jan Cabrera, que también vamos a estar hablando de él en este mismo espacio. Muchísimo material las Águilas del Zulia, pero precisamente César Perdomo, que ya está con 23 años de edad, que nunca lo hemos visto en Venezuela, que está en clase A fuerte, parece tener un cóctel perfecto para que pueda participar en Venezuela en la 25-26, pero para eso todavía falta un poco más para tener conocimiento si podrá ocurrir o no. Y Jan Cabrera precisamente es uno de esos nombres también importantes que llegó vía cambio desde Tigres en este mismo mercado de pases de la LVP. Él está en la sucursal AA de los Phillies de Filadelfia y está teniendo muy buenas presentaciones. En sus últimas 6 aperturas, 2.86 es la efectividad de Jan Cabrera. Sí, bastante ponchador, 32 ponches en 34 entradas, casi un ponche por episodio, y los rivales apenas le batean 197. Con Jan Cabrera, que tiene, como les digo, 2.86 de efectividad en las últimas 6 aperturas, sí hay que ser un poco más prudentes. De hecho, nosotros hablamos con el propio Cabrera y él nos decía: quiero participar, quiero aportar, quiero jugar en Venezuela, pero reconozco que no sé cuáles van a ser los planes de mi organización. Hay que mencionar que para los Phillies de Filadelfia este es el 12º mejor prospecto. Al momento de la publicación de este video, estamos hablando del 1 de agosto, este pelotero ya tiene más de 100 entradas de labor. Ya lo hemos mencionado, quizás la lista de fatiga extrema va a ser su pista de aterrizaje directa en esta contienda. En todo caso, habrá que esperar o no. El hecho es que sigue teniendo muy buen rendimiento Jan Cabrera. Y otra pieza que está ahora mismo en su mejor momento de la temporada es Ángelo Castellano, alguien que sí está comprometido desde ya para participar con las Águilas del Zulia. De hecho, así se lo ha manifestado a el departamento de prensa del conjunto zuliano. Está con los Bravos de León y está en un momento dulce Ángelo Castellanos. En esos últimos 15 días, Castellanos ha disputado 11 encuentros. Allí suma 11 carreras impulsadas, 10 carreras anotadas, un cuadrangular, 3 dobles, 14 hits, 2 bases robadas en 3 intentos, 3.89 es el averaje de Ángelo Castellano en sus últimos 15 días, en esos últimos 11 juegos con los Bravos de León. Además tiene un OPS de 1006. Estamos hablando de un pelotero que cuando recibió las oportunidades con Magallanes el año pasado hizo el trabajo. Ahora con las Águilas del Zulia pareciera que también va a tener tiempo de juego, sea en la segunda, sea en la tercera o algunos días en el campo corto. Yo creo que puede ser en octubre un pelotero fundamental Ángelo Castellano, porque además tiene muy buena defensa, es un bateador oportuno y que, fíjense, en los últimos 15 días está bateando 389 con el equipo de los Bravos de León. Un nombre que se repite muchísimo entre los fanáticos magallaneros es Eliezer Alfonso Jr. ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a participar? ¿No va a participar? Pues bueno, los colegas de Meridiano conversaron con el propio Eliezer Alfonso Jr. y lo que nos esperábamos. Eliezer garantizó que va a estar con Magallanes desde el día 1, siempre y cuando no se lo limite su organización en Estados Unidos, los Tigres de Detroit. Él dijo: si los Tigres me dan el permiso, desde el día 1 estaré con el equipo. Hay que recordar que este pelotero causó sensación la temporada pasada desde que llegó a Magallanes vía cambio de los Leones del Caracas. Yo creo que si uno quita a Renato Núñez y a Junior Guerra, en ese podio tendría que estar también Eliezer Alfonso Jr. como uno de los peloteros más importantes de los eléctricos en la contienda anterior. Él este año le ha costado muchísimo, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo en las ligas menores con los Tigres de Detroit. De hecho, él empezó el año en AAA y fue bajado a la AA, y en sus últimos 11 juegos apenas tiene 175 de promedio al bate Eliezer Alfonso Jr., 7 hits en sus últimos 11 juegos, con 6 carreras impulsadas y 9 ponches. Este año en definitiva no ha sido el mejor para él, apenas batea 210, muy distinto al 338 que batió con Magallanes, con un OPS casi de 1000 para Eliezer Alfonso Jr. Ya él con Magallanes se había mostrado también con algunas carencias defensivas, pero ofensivamente era un pelotero fuera de serie. Habrá que ver si los Tigres de Detroit estarán pensando en llevarlo a la liga instruccional, si esto ocurre para que él pueda mejorar alguno de su mecánica de bateo o incluso su defensa, que pareciera ser el gran talón de Aquiles. Mínimo no estaría en Venezuela sino a partir del 15 de noviembre.
Si no está en la liga instruccional, deseamos que no lo lleven a la instruccional y que le permitan que trabaje precisamente en Venezuela. Podrá estar desde el día 1, como lo dice el propio Eliezer Alfonso Jr., que también les mencionaba a los colegas de Meridiano que esperará aprender y trabajar con Sandy León durante esta próxima pelota invernal en la 25-26 para aprender todos los secretos del tras del home y convertirse en mejor receptor. Siempre positivo que alguien hable así, con esas ganas de aprender, y hable también de un colega como lo hizo Eliezer Alfonso Jr. con respecto a Sandy León. Otro venezolano que fue cambiado en el mercado de cambio fue Oswald Peraza, alguien que nunca hemos visto en Venezuela con los Navegantes del Magallanes. Llegó vía cambio el año pasado y todavía no ha debutado con el conjunto eléctrico. Estaba con los Yankees de Nueva York, pero ahora pasa a los Angelinos de Anaheim. Oswald Peraza, en definitiva, este año había estado toda la temporada en Grandes Ligas, 71 encuentros, hasta ahora era la cifra mayor que había tenido en una temporada Oswald Peraza, pero la verdad no estaba produciendo. Su OPS ni siquiera llegaba a 500, su promedio del bate era de 152 y su OBP de 212. Ahora pasa precisamente a los Angelinos de Los Ángeles, que lo cambiaron desde los Yankees de Nueva York por el prospecto Wilberson Peña, además de una cantidad de dinero específica. Así que Oswald Peraza, una nueva organización para él. Quizás esto cambia o no sus planes en Venezuela. Hay que recordar que él, entre otras cosas, no participó en la 24-25 por realizar trámites migratorios. Esto no suele ser tan rápido. Muchas veces los peloteros pueden tardarse entre 2 o hasta 3 campañas, según cada caso, sin jugar en la LVP para regularizar su proceso migratorio en Estados Unidos. Con Oswald Peraza se pudo conocer que esa fue una de las razones por las que no pudo participar en la 24-25. Hasta ahora no hay información sobre si él jugará o no en la 25-26, pero el caso es que ahora está en un nuevo equipo, los Angelinos de Los Ángeles. Veremos si este nuevo equipo le da más tiempo de juego en las Grandes Ligas, lo cual, como ustedes bien saben, representaría un obstáculo para participar en Venezuela. En otras noticias de los Navegantes del Magallanes, hay que hablar del as de la rotación, del actual pitcher del año y regreso del año de la LVP, Junior Guerra, que sigue más vigente que nunca, lo está demostrando en la pelota mexicana y con el equipo de los Tecos de Dos Laredos, que es gran contendor al campeonato. En sus últimas 6 aperturas en los últimos 30 días tiene 3.78 de efectividad Junior Guerra con 1.65 de whip. Estamos hablando de que es el verdadero as de la rotación de los Tecos de Dos Laredos, un equipo que, como les digo, junto a los Diablos Rojos de Ciudad de México parecieran ser los dos grandes candidatos a quedarse con el título. Al principio de la temporada se mostró mucho más ponchador y sobre todo bastante controlado Junior Guerra sobre el box. En las últimas salidas, en esas últimas 6 que acumula 3.78 de efectividad, es verdad que apenas tiene 24 ponches y 19 bases por bola. Estamos hablando que está muy cercano al promedio de un ponche y una base por bola. Siempre peligroso esto. Hay que destacar que él el año pasado en México tuvo unas estadísticas bastante similares y al final terminó siendo el mejor pitcher por lejos de la LVP. En todo caso, lo que hay que tomar en cuenta es esa muy buena estadística de 3.78 de efectividad en esas últimas 6 aperturas. Y para finalizar las informaciones de los magallaneros, hay que hablar de alguien que está haciendo un buen trabajo a la calladita en la sucursal AA de los Astros de Houston. Nos referimos al lanzador derecho Amílcar Chirinos, este relevista que sin duda alguna puede ser uno de los grandes gallos tapados del relevo de Magallanes en la próxima contienda. Él en sus últimas 10.1 entradas tiene 0.87 de efectividad. Escuchen bien, 0.87 de efectividad para Amílcar Chirinos en sus últimos 10.1 innings de labor, 9 relevos en total, en los que apenas ha permitido una carrera limpia y ha ponchado a 11 rivales en esas 10.1 entradas de labor. Amílcar Chirinos empezó este año en la sucursal clase A fuerte de los Astros de Houston y fue ascendido a AA. El principio en AA le costó, pero ya se ha ido ajustando muchísimo más, tanto así que, como les decía, en esos últimos 9 juegos Chirinos tiene 0.87 de efectividad y en su estadística total en AA este año tiene 3.12. Mejoró desde clase A fuerte a AA y está en una liga, como les digo, donde se codean todos los mejores prospectos de cada una de las organizaciones y allí tiene efectividad de 3.12 con efectividad de 0.87 en sus últimos 9 relevos Amílcar Chirinos. Félix Dubron se sometió a una cirugía. Ustedes escuchan esto y los fanáticos de Bravos de Margarita encenderían las alarmas, pero calma, que todo parece estar fríamente calculado para que no se pierda ningún tiempo de juego Félix Dubron. El propio Dubron dio a conocer vía redes sociales que había sido sometido a una intervención quirúrgica en su brazo de lanzar. Él nos mencionaba en la jugada
que se debía a un proceso bastante rutinario de remover lo que se llama en muchas ocasiones basura ósea alrededor de su codo de lanzar, una cirugía bastante sencilla, pero que en definitiva le pondría al menos fin a lo que será su temporada en la pelota mexicana. Hay que recordar que él estaba con el conjunto de Caliente de Durango, un equipo que ya está prácticamente eliminado en la pelota mexicana. Allí dejó efectividad de 4.86 en 14 aperturas, pero lo importante que él nos decía: creo que estaré completamente listo para el 15 de octubre, el debut en la LVP. Así que Félix Doubrón en principio se sometió a esa intervención quirúrgica, pero no le conllevará para nada perder ningún tiempo de juego en Venezuela. Eso contiene la respiración los Bravos de Margarita, que esos lapsos y esos plazos de rehabilitación se cumplan al completo, que no haya ninguna recaída, porque esto sí pudiese influir en sus planes de cara a la temporada 25-26, porque él es, junto con Osmer Morales, los grandes haces de la rotación de los Bravos de Margarita, y no les convendría para nada perderlos por el principio de la temporada o por toda la misma. También en cuanto a la información de los Bravos de Margarita, hay que hablar de Abdiel Saldaña, que vive un muy buen presente con el equipo de los Dorados de Chihuahua. No solemos hablar de peloteros importados después de que son contratados, pero bueno, hay que darles precisamente cómo les va, cómo les está yendo después de que se anuncia oficialmente su contratación. En el caso de Saldaña, en sus últimos 30 días ha sido de los mejores relevistas de los Dorados de Chihuahua. Allí tiene efectividad de 2.03 en sus últimos 14 relevos, con 13.1 innings de labor. Su whip es de 0.98 para Abdiel Saldaña, y sin duda alguna está viviendo un momento bastante dulce dentro de Margarita. Lo siguen viendo como abridor, pero no descartarían en algún punto de la temporada mandarlo al bullpen, porque están viendo esta extraordinaria actuación que está dejando en el equipo de los Dorados de Chihuahua, con 2.03 de efectividad en sus últimos 14 relevos. Y finalizando las informaciones de Bravos de Margarita, hay que hablar de Jeremy Rivas, que yo creo que pudiese ser el prospecto que a futuro será el encargado del campo corto del conjunto margariteño. Él el año pasado ya debutó, dejó sensaciones positivas, empezó el año muy bien en la sucursal AA de los Cardenales de San Luis, pero es verdad que ahora mismo vive su momento más delicado en la sucursal AA del equipo crepuscular. Como les digo, en sus últimos 10 encuentros apenas batea 111 Jeremy Rivas, con un OPS de 3.48. Un jonrón en sus últimos 10 juegos, 4 hits apenas ha conectado en esos últimos 36 turnos al bate. Hay que recordar que Rivas, 22 años de edad apenas para él, está en AA, un circuito que se suelen tener los peloteros entre 24 y 25 años cuando están en él. Él apenas tiene 22 y es segunda vez que él está al completo en el circuito AA. Él había empezado en 2024 también su campaña en el circuito AA y ahora se mantiene en el mismo nivel. Después de un muy buen comienzo de temporada, le ha costado en los últimos días, y sobre todo en esos últimos 10 juegos donde apenas batea 111, uno cree que no debería haber problema que reciba el permiso Jeremy Rivas para que su desarrollo se pueda mantener y se pueda dar en una pelota tan competitiva como la venezolana, y con los Bravos de Margarita, que muy probablemente estarán deseando contar con él. Amigos, llegamos al final de este Noti LVP. Como siempre, les recomendamos que nos escriban en los comentarios qué les pareció el video, qué información quieren saber de los respectivos peloteros de sus equipos. Nosotros estaremos leyendo esta información, la estaremos filtrando y se las estaremos ofreciendo en el siguiente Noti LVP. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, que es absolutamente gratis. Igual que dejen un like, esto nos ayuda muchísimo a continuar creciendo dentro de esta plataforma. Y para ustedes un beneficio es activar la campana de notificaciones, así apenas nosotros publiquemos un video, ustedes les saltará una notificación y lo podrán disfrutar lo antes posible, porque empieza a calentarse la LVP y ustedes lo disfrutan acá en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.